Soy Raúl y soy codependiente en recuperación. Es un gusto volver a estar con ustedes. Ya teníamos un buen ratito que no platicábamos sobre lo que es la codependencia, porque hablar de la codependencia eso es hablar de mí, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando llegué al grupo dijeron, vamos a estudiar el primer paso. Y pues hoy nuestro tema es el primer paso, ¿verdad? Primer paso, soy impotente ante la conducta de los demás. Pero allá no se da eso. Yo creo que nada más se da por este lado, por el metro Pantitlán. Allá no se da nada de eso. Entonces yo recuerdo que para estudiar el primer paso es uno de los pasos, si digo difíciles, me estoy justificando. Si digo que no puedo, también me estoy justificando. Entonces yo encontré por ahí buscando algunas sinónimos de lo que a mí me ha costado trabajo. Por ahí encontré que es laborioso, es muy laborioso, es abrir la conciencia, abrir mi conciencia es estar trabajando mi programa. Porque si digo, es que es muy difícil, ya me voy a justificar con esa palabra. Y si digo que no puedo, me estoy justificando. Entonces, por ahí yo encontré esa palabrita que es laborioso, es de trabajo, es crear conciencia, abrirme, estar abierto a las opiniones, al conocimiento, porque pues tengo que recordarme que traigo muchas creencias y no digo de años, sino digo de generaciones, porque las creencias que yo traigo pues, vienen de generación en generación. Han sido trasladadas de mis abuelos a otros abuelos y luego a mis papás y por fin llegaron a mis manos. Entonces, trabajar el primer paso es de conciencia. Vamos a empezar a trabajar la conciencia, que es lo que me pide la literatura. Entonces, trabajar el primer paso es la aceptación, pero para poder llegar a la aceptación, pues tiene un proceso. Y ese proceso, pues dice la literatura que tenemos que saber a qué es lo que tengo que derrotarme, porque dice que soy impotente. Entonces, primero me derrota a mi impotencia. Lo primerito que yo aprendí, me voy a derrotar a mi impotencia. Y aparte de mi impotencia, pues yo cuando me hacían la pregunta y llegaba yo y les preguntaba a los padrinos, oye padrino, pero ¿a qué me tengo que derrotar aparte de mi impotencia? Ya sé que dice la literatura que soy impotente, entonces ya, me derroto a esa primera palabrita, la impotencia. Y entonces no sabían decirme que exactamente a qué tenía que derrotarme. Me decían, pues tú nomás de derrótate, pero no, pero ¿a qué me tengo que derrotar? ¿Qué hay más allá de la impotencia? Entonces ya en el transcurso del estudio de los pasos, bueno, pues empecé a estudiarlos, empecé a leerlos párrafo por párrafo y empecé a descubrir lo que el libro dice, lo que la literatura me dice. Yo basé mi recuperación en un programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. En aquellos años no había coda, no existía la literatura de coda y todos los que en ese entonces íbamos a la recuperación, basábamos nuestra recuperación en un programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Entonces ya me puse a leer los libros de doble A, lo que me sugerían los compañeros, pero con calmita. Y entonces me di cuenta que en los primeros párrafos decía que el codependiente es impotente. Y luego más adelante dice que para poder descubrir qué es lo que pasa conmigo cuando empiezo a trabajar mis 12 pasos, tenía yo que reconocer y conocer mis cuatro instintos. Entonces el primer paso habla de que hay y que el ser humano tiene cuatro instintos y que esos cuatro instintos son los que hacen que mi vida se vuelva ingobernable. Esos instintos son el sexual, el material, el social y el emocional. Dice la literatura que esos cuatro instintos en un punto se van a descoyuntar, se van a descarrilar, se van a ir a los extremos, ya sea que se vayan hacia arriba o se vayan hacia abajo, hacia el sur. O sea, o no quiero nada o quiero todo. Entonces, empecé a comprender que entonces lo que hacía mi vida ingobernable eran mis instintos, mi instinto material, mi instinto sexual. Y claro que cuando empezamos a trabajar el cuarto paso habla, el primer tema que se estudia es el sexual. Y entonces empezamos a estudiar el tema sexual, que es por donde yo y la mayoría de los codependientes se descoyuntan por el tema de la sexualidad. Pero bueno, ahí no es todo, sino que más adelante dice, bueno,
¿Qué más dice la literatura? Dice la literatura que también soy rebelde, que es uno de los puntos pues importantes de conocimiento, porque ya sé que a qué otra cosa tengo que renunciar. Y claro que tengo que renunciar a esa rebeldía, porque dice la literatura que los instintos se rebelan ante la necesidad de estar equilibrados. Siempre piden más o piden menos. Entonces ahí yo pude detectar que entonces yo como codependiente soy rebelde. Y la rebeldía es uno de los puntos que a mí me hacía estar ya se me fue la palabra, en la ingobernabilidad. Entonces, como también soy un poquito ingobernable, ¿verdad? Porque soy rebelde. Entonces, ya empecé a comprender que entonces la rebeldía era parte de mí. Además de ser impotente, también soy rebelde. Entonces empecé a trabajar mi rebeldía. ¿Dónde había yo sido rebelde? Y una de las partes en la que yo había sido rebelde, pues fue en el instinto material y en el instinto sexual. Fui rebelde porque fui muy noviero, no era nada tranquilito, tuve muchas novias, entonces andaba yo de puerta en puerta tocándolas, porque ya les decía, ya llegué, ya me voy, ya llegué, ya me voy. Y ese fue el instinto sexual. Y en el instinto material, pues me dediqué a trabajar. Me dediqué a trabajar para buscar esa, para compensar esas muchas carencias que yo tenía. En aquel entonces había algunos problemillas familiares por los cuales tuvo la necesidad de que yo tenía que trabajar. Entonces me di cuenta que mis dos instintos de los que habla la literatura se estaban descoyuntando y se habían descoyuntado por la impotencia y por la rebeldía. Dije, bueno, ya sé, ahora también ya voy sabiendo a qué otra cosa tengo que derrotarme. Entonces, más adelante voy descubriendo, con el paso del estudio, voy descubriendo que también soy muy sensible, demasiado sensible, tengo la sensibilidad a flor de piel, que esa sensibilidad me hace tomar decisiones nada conscientes, son decisiones viscerales, son decisiones de las que después me puedo arrepentir, pero pues como soy buen codependiente, ya lo dije, ya lo hice, ya tomé decisiones, aunque al final que me tenga yo que confrontar con los resultados de esas decisiones, por la sensibilidad. Y esa sensibilidad pues me llevó también a tener muchos problemas, porque tomaba decisiones desde las vísceras y no tomaba yo decisiones desde la conciencia. Entonces también ya dije, bueno, ya tengo tres: la impotencia, la rebeldía, la sensibilidad. Y wow, me voy encontrando que más adelantito dice la literatura que no tengo la capacidad para resolver problemas, no soy capaz de confrontar ni de vivir mi realidad. Entonces, como no tengo la capacidad de confrontar los problemas del día a día, pues entonces no me hago responsable de mi vida. Entonces, esa responsabilidad yo buscaba quien se hiciera cargo de de mi vida. Entonces me voy dando cuenta que entonces tampoco tengo la capacidad, esa capacidad de poder tener la conciencia, de poder tomar decisiones, de poder tener un pensamiento libre. Siempre tenía el pensamiento ocupado por pensamientos negativos, siempre andaba yo pensando que la vida era como yo lo pensaba, no como realmente es. Yo vivía fuera de la realidad, vivía más en mis fantasías que en la realidad. La realidad era muy clara, pero también yo descubrí ahí adentro que tenía yo otro defectito de carácter. Y ese defectito de carácter es que me gustaba evadir. Entonces soy una persona evasora. No me gusta tener, confrontar las cosas. Entonces, para no tener problemas, entonces mejor evadía. Pues claro que los problemas van creciendo. Entonces ya me di cuenta que tenía yo otro defectito de carácter: la incapacidad y la evasión. Entonces me voy dando cuenta que son muchos los defectos de carácter y son muchas las circunstancias por las que yo iba viviendo, por las cuales no me da la oportunidad de poder poner en práctica el programa. ¿Por qué? Porque dice que el programa tenemos que aceptar. Y entonces, pues,
pasaba de un defecto, pasaba a otro, pasaba de la impotencia, pasaba a la rebeldía, de la rebeldía pasaba a la sensibilidad, y luego utilizaba la sensibilidad acompañado de la rebeldía y de la rebeldía acompañada de la impotencia, y así me la pasaba. Yo decía, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo salir de ahí? No, porque pues el ego, que es otro de los defectitos que tengo, entonces también el ego se afianza, son sus mejores aliados, los defectos de carácter. El ego es el que dominaba mi vida y entonces se avalía de estos defectos de los que les estoy hablando. Y claro que pues los fui conociendo y me fui dando cuenta por qué no podía yo salir del primer paso. Por eso dicen que el primer paso es el más difícil. ¿Sí? Después de ahí, pues sigo leyendo y me voy dando cuenta que aparte de la incapacidad, pues también encontré otro defectito. Con el paso de los tiempos y con el paso de vivir con esta codependencia, pues pierdo la voluntad. Dice que el codependiente no tiene voluntad para tomar buenas decisiones. Esa buena voluntad la perdió cuando, no se sabe. Yo al menos nunca pude encontrar, bueno, mientras estaba en el proceso de recuperación, nunca pude encontrar cuando la perdí. Con el estudio de los pasos me di cuenta que se había perdido la voluntad cuando yo permito que otros se hagan dueños y responsables de mi vida. Dije, "Ay, pues ya no tengo ni voluntad ni para resolver los problemas míos". Entonces también me voy dando cuenta que ahí aparece otro defecto. ¿Ya cuántos llevamos, compañeros? Ya llevamos seis defectitos de carácter que vienen en el primer paso. Esos defectitos de carácter, pues son los que no me permitían a mí tomar decisiones. No me permitían a mí ver la vida de una manera diferente. Pero pues no queda eso no quedaba ahí. Esto continúa y se seguía creciendo porque aparte de perder la voluntad, pues me di cuenta que también era yo una persona muy orgullosa, demasiado orgullosa, por la cual no me permitía yo a mí mismo buscar ayuda. ¿Por qué? Porque había otro defectito. Soy autosuficiente. Y como en el transcurso de mi vida de la codependencia, pues aprendí a resolver y a salir adelante con mis propias manos. Pero no me doy cuenta que la autosuficiencia, pues está bien un defecto muy grande que no me permite buscar ayuda. Y el codependiente lo que más pide y pide a gritos es ayuda. Y nada más que el codependiente pide la ayuda de una manera, pide, pide de una manera muy diferente a como la pide la gente que está bien, ¿no? El codependiente pide ayuda a través de la autocomiseración, otro defectito, a través de la ira, hay otro defectito, a través del enojo, a través de la intolerancia. Entonces me di cuenta que yo pedía ayuda a través de todo eso. ¿Por qué? Porque así manifestaba y pedía ayuda. Pero esto en lugar de tener esa humildad, esa herramienta tan poderosa, esa humildad de decir y acercarme a alguien y decirme, hoy me doy cuenta que no puedo con todo esto que estoy viviendo. ¿Necesito ayuda? No, pues es un orgullo muy grande el cual no me permitía a mí tener esa humildad de ir y pedir ayuda a alguien. Empecé a pedir ayuda cuando llego al programa, cuando llego al grupo y empiezo a ver pues que no se me juzgaba, que no se me criticaba, que de lo que yo hablaba y de mis experiencias que yo platicaba, pues no se reían de mí, nadie me ponía un apodo y nadie me pendejeaba, como decimos acá en el barrio, es que eres un pendejo, las cosas no se hacen así. Entonces empecé a tener un poquito de confianza, otra herramienta muy buena, la confianza. Empecé a crear esa confianza para poderme comunicar con mis compañeros de grupo. ¿Y por qué digo que empecé a crearla? Porque me gustó cómo me hablaron cuando llegué por primera vez al grupo. Cuando yo llegué por primera vez al grupo, yo iba con la intención de aprender. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí me Sí, escuchan? sí, Ah, sí, llegué con la intención de poder aprender algunas herramientas y que me dijeran cómo podía yo decirle a mi esposa que ella era la que estaba equivocada. De esta manera yo llego así a Córdoba. La primera vez que yo llego a Córdoba, me reciben, en aquel entonces había puras mujeres. Éramos muy pocos los hombres que íbamos a un grupo de ayuda de codependencia. Entonces nada más éramos dos compañeros el que daba
la coordinación y yo. Éramos muy poquitos. Entonces las compañeras me recibieron y me dijeron que lo primero que tenía que hacer era Dice que sentarme, sí va a trabajar mañana, ya irán. que tenía yo que sentarme y aprender a escuchar. Fue lo primero que me dijeron, mira, siéntate, escucha a los compañeros y si tú crees que perteneces a este grupo, tomas la decisión. Si no te puedes ir, o sea, nadie te va a detener aquí a la fuerza. Entonces empecé a escucharlos y me gustó porque hablaban de mí y me gustó porque lo primero que me dijeron es que tenía que aprender a escuchar y que me sentara a escuchar. Entonces me di cuenta que, pues que las cosas no son como yo quiero, que había que hacer un proceso muy largo, muy, muy largo para poder hoy tomar una mejor decisión. Entonces así fue como yo llego a CODA, con la intención de que me enseñaran para llegar a mi casa y empezar a corregir a todos, a corregir a mi esposa, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos, a mis vecinos, a todos, todo lo que conlleva mi instinto social. Claro que mi instinto social pues es chico, pero yo quería que para todos ellos decirles miren, yo tengo la verdad, yo tengo la sabiduría, tienen que hacerle así, tienen que hacer esto y tienen que hacer aquello porque eso es lo que a mí me han enseñado. Pues qué equivocado estaba, ¿verdad? Porque ya con el tiempo que llegué a Coda me dicen que el programa no era para los demás, el programa era para mí, el programa era para que yo me lo aplicara en mi persona, en mis pensamientos, en mi manera de hablar, en mi manera de decir, en mi manera de conducirme. Entonces es cuando me doy cuenta, después de 5 años me voy dando cuenta que el programa no era para los demás, el programa era para mí. Y pues ahí me voy dando cuenta que el programa es hermoso y empieza uno a conocerse y empieza uno a trabajar las herramientas que nos va dando el programa. Pero bueno, estos fueron parte también de muchos de los efectos que fui encontrando en la vida. ¿Por qué les platico esto? Porque es parte de mi historia, o parte de cómo yo llegué a CODA. Y continuando con el primer paso, pues me voy de cuenta que aparte de perder la voluntad y de que soy muy orgulloso, pues ahí aparece otro defectito, ¿no? Dice que al codependiente no le gusta el compromiso, no le gusta tener compromisos con nada ni con nadie, menos con él mismo. Puede tener compromisos con el compadre, con la comadre, con la gente que está enfrente, pero un compromiso con él mismo le cuesta mucho trabajo. Creo que de hecho el codependiente, un codependiente como yo, siempre va a ser el último de los últimos. Siempre va a tomar decisiones acertadas para él, después de que ayudó al papá, a la mamá, al abuelito, al tío, al vecino, a los amigos, al compadre, a la comadre, les resolvió la vida, les prestó dinero, les prestó la casa, les prestó todo. Le compró zapatos a todo el mundo, le compró la ropa, pagó las colegiaturas de los amigos y él a lo último se va a revisar y va a decir, ay, pues yo me aguanto, todavía aguantan los zapatos. Ay, voy al doctor la semana que viene. Ahorita todavía, mira, con la pastillita que me van a dar ahorita, yo creo que con esa voy a estar bien. Y así así me la llevé muchos años, siempre pensando en los demás, siempre viviendo para los demás. Y entonces el primer paso me dice, espérate, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Y dentro de esas cosas que tenía yo que hacer, una de las primeras herramientas que me dio el programa y viene dentro del primer paso fue la de reconocer. Yo dije, bueno, pero ¿qué tengo que reconocer si yo no tengo problemas? Yo soy una persona trabajadora, soy buen marido, trato de ser buen padre, eh, no tengo ningún vicio, el único vicio que tengo es la codependencia, pero pues eso no creo que les haga daño a los demás, pero eso es lo único que tengo. Dicen, pues sí, dice, sabemos que no tienes ningún vicio, pero tienes que aprender a reconocer que durante muchos, muchos, muchos años le resolviste la vida a los demás, viviste para los demás, trabajaste para los demás, has vivido creyendo que lo que tú haces está bien hecho, cuando que en realidad me pusieron un espejo y me dijeron, mira, vete, ve tu aspecto, cómo estás. Estás ojeroso, cansado y sin ilusiones, flaco, y dices que estás bien. Cuando vienes, a veces vienes y te quedas así medio dormido y te sientas hasta atrás. Nunca quieres ponerte acá enfrente, porque esa era una de las cosas que también hacía. Cuando llegaba yo al grupo me sentaba hasta atrás y me hacía chiquito. Imagínense cómo me voy a hacer chiquito si mido unos 78.
Era imposible, ¿verdad? Siempre se me veía o la joroba o la cabeza. Por más que me sentaba hacia adelante en la silla, pues no, siempre sobresalía mi cabeza. Entonces me decían, ve hasta dónde has llegado. Tú dices que estás bien, no participas. Te sientas hasta atrás, no hablas, no participas y dices que estás bien. Si estuvieras bien, tuvieras otra actitud, participarías más, hablarías más, pero no dices nada. Tienes, Estoy hablando de los primeros meses que llegué a CODA. Tienes por lo menos aquí ya 4 meses y no te conocemos nada, no sabemos de quién eras. Ya conocemos a tu familia, ya conocemos a tu esposa, que ya le pusiste nombre y apodo y sabemos que tiene muchos defectos, según tú. Conocemos a tus hijos, a tus vecinos, conocemos a todo el mundo. Y digo, pues es que a eso vine. Dice, sí, dice, pero ya los conozco a ellos a través de ti. Ahora te quiero conocer a ti. Y ahí fue cuando empezó la problemática. Decía, pues si yo no tengo problemas, yo vengo a aprender para enseñar a los demás. Los problemas los tienen los demás, yo no. Dice, bueno, espero que algún día me quieras hablar de ti. Y pues todavía pasó algún tiempecito. Pasó un tiempecito razonable para que yo pudiera decidir hablar de mí. Y esto vino cuando me dijeron que se acababa de abrir un grupo de primer paso que se iba a iniciar y me invitaron, porque como si era constante, aunque no participaba, pero era constante en las juntas. Entonces me dijeron, pues te invitamos para que ya empieces a tomar el curso de los 12 pasos para que para que aprendas a conocerte, porque el programa va a ser para ti, no va a ser para los demás. Y me dijeron a dónde tenía que ir y los horarios para que yo asistiera. Y sí, efectivamente me tocó una compañera que era doble A y tenía otros estigmas, tenía la codependencia a la doble A y era compulsiva. No sé si era jugadora, pero tenía la compulsión también. Y me tocó con ella y era muy buena compañera, sabía mucho y nos empezó a dar el estudio de los 12 pasos. Y ahí fui comprendiendo esto que les estoy platicando. Me fui dando cuenta que había mucho que trabajar, había que trabajar mi rebeldía. Primero mi impotencia, reconocer que soy impotente ante la conducta y el pensamiento de los demás. Reconocer que no tengo la capacidad de poder cambiarle la vida a los demás, ni hacer que mi hijo actúe de una manera diferente a como yo quiero que actúe, ni que mi esposa va a hacer lo que yo quiera. Ahí tuve que reconocer mi impotencia. ¿Por qué? Porque también no tenía la capacidad de poder cambiar las cosas de un lado a otro o tomar decisiones acertadas. Entonces me fui dando cuenta que la impotencia era muy grande, muy grande para mí. Y entonces luego me dijeron, bueno, ya puedes comprender lo que es la impotencia, ahora háblame de tu rebeldía. ¿Cuándo fuiste rebelde? Uy, fui rebelde desde muy joven, ¿no? Y me volví un tanto rebelde porque mi papá se va, y yo me quedo en la casa, soy jefe de familia, entonces, pues imagínense un adolescente de 14 años con el poder en sus manos, pues ¿qué no podía hacer, no? Podía yo hacer maravillas a los 14 años, tomar decisiones para acá, para allá, ir a donde yo quisiera, llegar a la hora que yo quisiera, juntarme con quien yo quisiera, tomar decisiones como yo quería, entonces contestar mal, tener muchos amigos y juntarme con los amigos y meterme muy noche y no había quien me dijera nada. Entonces parte de mi rebeldía sí la viví mucho esa rebeldía entre los 14 y los 18 años, ¿no? Fueron muchos años, 18, 19, 20, hasta los 22 que me casé, fue cuando ya empecé a tener un poquito más de calma, porque sí era muy rebelde. Muy noviero, nunca me gustaron las malas mañas, pero sí fui muy noviero. Entonces ahí pues empecé a escribir sobre qué era mi rebeldía, pues porque un compañero de esa compañera que tenía mucho tiempo me decía, escribe todo lo que vayas recordando acerca de tu rebeldía. Entonces se me quedó esa costumbre de escribir cómo iba yo viviendo mis defectos de carácter, cuándo los había yo vivido, en qué época, por qué se habían desatado. Y eso ya posteriormente me ayudó mucho para hacer mi cuarto paso. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Entonces, voy trabajando mi rebeldía y ya tenía yo algo más seguro a lo que tenía que derrotar.
Ya sabía yo que tenía que derrotarme la impotencia y la rebeldía. Y luego también me puse a trabajar la sensibilidad, porque era sensible, porque me gustaba llamar la atención, porque yo quería tener la razón, yo quería ser el centro de la fiesta. Entonces me vuelvo muy sensible y cualquier cosa, cualquier mirada, cualquier tono de voz, cualquiera opinión que tuvieran y que estuviera fuera de lo que yo había dicho, de lo que yo pretendía y no estuvieran de acuerdo conmigo, bueno, pues también esa sensibilidad se desataba, explotaba a través de la ira y del enojo, ¿no? Ahí se juntaba la sensibilidad con los otros defectos, se juntaba con la ira, con el enojo, con la intolerancia. Dije, no, man, hay mucho que trabajar. Y entonces me fui dando cuenta que tenía yo todavía más a qué renunciar. Entonces ya sabía yo con más claridad que tenía que renunciar a todo aquello que se detonaba en mí cuando las cosas no salían como yo quería. Posteriormente ya pasé a la incapacidad y ya iba relacionada con los otros defectos, la incapacidad de poder ser una persona diferente a los demás. Yo quería ser diferente a los demás, pero hacía siempre lo mismo. Y haciendo lo mismo, pues no hay ningún cambio. Entonces un compañero me dijo, es que eso es locura. Ya, ¿cómo que es locura? Todavía estoy loquito tantito, dice, porque quieres tener un cambio en tu vida y sigues haciendo lo mismo. Sigues platicando igual que cuando llegaste aquí al programa. Sigues diciendo y te sigues quejando de lo mismo. No has hecho nada por tener un cambio en tu vida, dice. Sigues practicando con los mismos defectos, sigues hablando de lo mismo y sigues viviendo igual, sigues ayudando, rescatando y viéndote hasta lo último. Eso aquí nosotros lo llamamos locura. Hacer lo mismo y querer un cambio. Y fue cuando me cayó el 20. Dije, no, pues sí es cierto. ¿Cómo quiero tener una vida diferente si sigo haciendo lo mismo? Y si sigues viviendo con todos tus efectitos que tienes ahí bien arraigados, bien compuestos, y luego los combinas muy bonito, combinas un defecto con otro y con otro, y cuando te das cuenta ya eres Mr. Heidi, como dice la literatura. Apareció Mr. Heidi con la ira, con el enojo, con la autocomiseración, y entonces me di cuenta de que realmente ya empezaba a conocerme un poquito. Y empecé a verme con un poquito más de claridad quién era realmente. Esto lo fui practicando, yo creo que los primeros 3 o 4 años, 5 años, después de los 5 años que estuve en el grupo. Empecé a practicarlos, empecé a estudiarlos, empecé a ver bien esos defectos de carácter. Hacía muchas escrituras, todos los días escribía, escribía. Era otra de las herramientas que me regaló la compañera. ¿Para qué? Para poderme reconocer, nada más para poner en práctica la primera herramienta, que es la de reconocer que tenía yo algunos defectitos y que tenía yo un problema llamado codependencia. Y esa codependencia estaba compuesta por todos estos defectos de carácter. Entonces, se me invitaba a reconocerlo, pero un codependiente orgulloso, egocentrista como yo, ay, compañeras, le costó un poquito de trabajo, le costó mucha chamba, mucha chamba. Dejé de decir que no se podía porque me estaba justificando. Dejé de tener pensamientos también negativos, que para qué lo hacía si no servía de nada, yo seguía igual, era otra justificación. Entonces también empecé a ver ahí mis justificaciones a través de la recuperación. Me empecé a conocer también mucho. En el cuarto paso se habla de que soy el campeón de las justificaciones, creo que soy el rey de la justificación. Eso será en otro tema cuando hablemos del cuarto paso, pero empecé a conocerme más. Después de que ya pasó un buen tiempecito estudiando estos defectos de carácter y empecé a escribir con ellos, me dijeron, bueno, ya pusiste en práctica el primero, ya por lo menos ya reconoces que tienes un problema. Ahora necesitamos que lo admitas. ¿Pero qué tengo que admitir? Pues que admites que eres codependiente. No, pero ¿cómo lo voy a admitir? Sí, una cosa es reconocer y otra cosa es admitir. Bueno, pero ¿por qué tengo que admitirlo? Dice, porque lo has vivido 40 años. Ah, qué caray. O sea que no nomás es reconocer, sino admitirlo. Claro, dice, porque lo has vivido. Ahora a estas alturas del partido no me puedes decir que no lo has vivido. Después de todo lo que ya hemos platicado y todo lo que ya has escrito,
Reconoces que tienes un problema y lo admites porque lo has vivido y lo estás viviendo. Y qué maravilloso es el programa. Cómo me va llevando de la mano, me va empujando poco a poco a la recuperación. Entonces, para que yo pudiera admitir todo esto, pues tenía que hacer memoria, toda esa memoria de la que tengo, que tuve que hacer para poder admitir si era cierto o no era cierto. Y bueno, yo les preguntaba, y bueno, ¿y cómo voy a saber que lo estoy admitiendo? Dice, bueno, pues porque lo viviste. Acuérdate cómo fue tu rebeldía, qué hacías en tu rebeldía. No, pues me iba de pinta, hacía esto, hacía lo otro, me iba con los amigos. Pues ahí está, lo viviste. Entonces sí es cierto que lo viviste, tienes que admitirlo. No me puedes negar que no viviste tu rebeldía. Oh, maravilloso, creo que ahí fue cuando me cayeron más veintes. Dije, pues sí, sí, ya lo viví, ya lo hice. Ya me puse mi primer borrachera. Ya me puse entonces, admítelo. Si te has tomado unas copas de vino, si te has fumado un cigarrito, que has llegado noche a tu casa. Entonces, admítelo, porque sí lo has hecho. Y fue también cuando se me abrió la conciencia un poquito, porque yo como vengo dependiente, yo lo negaba. También como vengo dependiente. No, yo no lo hago, no es cierto. ¿Y sabe qué será eso? Negación, uno de los primeros defectos que tengo yo como codependiente al inicio de la literatura dice que el primer defecto que tiene el codependiente es la negación y la mentira. ¿Cómo estás? Estoy bien. Y tengo una cara toda agria, ¿no? Dices, pues díselo a tu cara porque me estás diciendo una mentira. Estás negando que tienes un problema y me estás diciendo una mentira. Tu cuerpo dice otra cosa. Tu cuerpo dice que estás encorvado, arrastras los pies y tartamudeas al hablar. O sea, ¿cómo le digo? Sí, tu cuerpo te denuncia. No, mano, otro 20 que me cayó. Chulada de maíz pinto. Entonces ahí también me di cuenta que a través de mi forma corporal también yo decía lo mal que estaba, ¿no? Lo nervioso que me ponía cuando quería participar. Porque sí, yo era tartamudo, pero tartamudo de los buenos, compañeros. Creo que sí, ya se los había dicho. Que en un tiempo fui muy tartamudo. Yo no hablaba como hoy poco lo puedo hacer, expresarme de esta manera. No, yo me quedaba con la palabra en la boca. Ta, entonces esto me generaba ansiedad y me generaba crisis y me generaba autocomiseración porque yo decía, ¿cuándo voy a poder hablar como yo quisiera hablar? ¿Cuándo? Si me ponía nervioso, las manos me sudaban, las palabras se me atoraban en la garganta, el pensamiento ya había corrido más allá de lo que yo podía decir. Entonces, esto sí también me trajo muchos, muchos problemas, pero lo descubrí a través del programa, a través del programa que me había yo vuelto, era tartamudo, pero pues de nacimiento, pues yo desde niño siempre fui tartamudo. Desde niño nunca pude pronunciar la R también. Yo digo ferrocarril, como si fuera francés, y soy muy mexicano. Entonces también ahí empecé a descubrirme estas, estas, es- esta forma corporal que tenía yo de comunicarme con la gente, ¿sí? Entonces, pues también me voy conociendo más a través del programa, me voy conociendo, entonces me voy dando cuenta que sí, tenía muchas cosas que admitir, había mucho que trabajar dentro de la admisión, ya admitir que tenía un problema llamado codependencia. Luego, admitir que yo lo había vivido y que estas vivencias pues ya habían pasado y las había yo vivido por mucho tiempo. Y luego la tercera, que era la corporal, que yo no podía engañar. Yo podía decir una cosa, pero mi cuerpo decía otra. Mi cuerpo manifestaba otras situaciones. Sobre todo cuando caminaba y caminaba encorvado, la mirada siempre perdida, el hablar no podía hablar, las manos siempre en movimiento, siempre ansiosas porque no podía yo expresarme adecuadamente. Entonces, de esta manera también yo manifestaba mi, mi enfermedad, mi codependencia, ¿no? Ya de ahí, pues pasamos al tercer paso, que es el más difícil, pasamos a la aceptación. Híjole. Para poder aceptar las cosas tuve que pasar por esos dos grandes herramientas. Pasar por el reconocimiento, pasar por la admisión. Nada más para poder decir, sí acepto que quiero un cambio en mi vida. Nada más para poder decir eso. Porque si no aceptaba esto, jamás iba a poder tener un cambio en mi vida.
Me iba yo a quedar en el limbo, en el que si doy el paso o no lo doy. Cuando yo les dije, bueno, y si no acepto, dice, pues te vas a quedar en el limbo. No quieres un cambio, nada más quieres saber qué tienes, pero no quieres hacer un cambio en tu vida. Te vas a quedar ahí, vas a seguir viviendo como estás viviendo. Vas a saber que tienes un problema, pero no quieres hacer un cambio real. Entonces, tuve que poner en práctica la aceptación. Hoy acepto, ¿qué acepto? Mi impotencia, mi rebeldía, mi incapacidad, mi sensibilidad, mi orgullo, mi egocentrismo, mi falta de compromiso, mi pérdida de voluntad. Hoy las acepto. ¿Por qué? Porque eso es lo que me hace que mi vida se vuelva ingobernable. Entonces ya tenía yo, ya juntando todo esto, ya pude, ahora sí, como dicen los compañeros, decían, ahora sí ya sé que tengo que renunciar. Tengo que renunciar a todo esto que dice el primer paso. Ahora sí ya sé qué es lo que me está pasando. Cuando no caigo en la rebeldía, caigo en la sensibilidad. Cuando no caigo en la sensibilidad, caigo en la pérdida de voluntad. Cuando no caigo en la voluntad, caigo en la incapacidad, caigo en el orgullo. Entonces es un montón de problemas que el que tenía yo que estar viviendo. Cuando lo reconozco ahora sí ya sé qué es lo que tengo, ya sé dónde estoy parado. Ah, es que estoy orgulloso, este hijo de la chingada no me va a ver la cara. Estoy cayendo en el orgullo. A mí nadie me va a decir. Y desde ahí a veces quiero reparar, a veces quiero confrontar y quiero vivir la vida. Pero desde ahí no se resuelve nada. O luego ya sabía yo que estaba parado. Hoy, ¿dónde estoy parado? Ah, estoy parado en la incapacidad. Desde aquí tampoco voy a poder resolver nada. Desde aquí no, soy incapaz, dice la literatura. ¿Cómo quiero resolver algún problema y confrontar algún problema si soy incapaz? O luego otro día estaba parado en la impotencia. ¿Cómo quiero salir adelante si soy impotente? ¿Sí? Entonces, todos los días me fui dando cuenta y me miraba dónde estaba yo parado, en qué defecto del primer paso estaba yo parado. Falta de compromiso, tampoco desde ahí podía yo resolver nada porque no me comprometía nada conmigo, pues menos iba a comprometerme con la gente, con los que están allá afuera, con los que están enfrente, con los que tenía yo que convivir todos los días. Entonces también aprendí que desde ahí tampoco se puede uno confrontar la vida. Y desde el ego, pues no, pues menos, ¿verdad? Un ego con una autosuficiencia grandísima, pues tampoco. Entonces, también desde ahí, desde esa posición, desde esa plataforma, también me di cuenta que no podía yo resolver. Entonces me dijeron mis padrinos, me dijeron, estamos creando conciencia. Ay, conciencia. Cuando me dijeron que estaba yo creando conciencia, cuando ya me empecé a dar cuenta de esto y de dónde estaba parado y desde dónde quería yo resolver, me dijeron, es que ya tu conciencia está brillando. Estás encontrando esa luz que vienes a buscar. Ah, maravilloso la conciencia. Y entonces cuando yo empiezo a trabajar la conciencia y me paro y quiero resolver desde la conciencia, entonces ya tenía yo una idea más clara que las decisiones que yo quería tomar no eran las acertadas. ¿Por qué? Porque la conciencia me decía, mira, tienes que prepararte, tienes que investigar, tienes que indagar qué es lo que tienes que hacer, tienes que acercarte al compañero que tienes a tu lado para que te diga cómo tienes que trabajar esta conciencia, cómo tienes que trabajar este problema, si es financiero, si es sexual, si es emocional. Acércate al compañero, acércate a la literatura, acércate a la tribuna, acércate al padrino. Ah, maravilla. Esa era la conciencia que yo tenía que poner a trabajar. ¿Para qué? Para que yo pudiera tomar mejores decisiones. Y entonces empecé a trabajar mi conciencia, compañeros. Desde allí empecé a trabajar y desde allí me paraba todos los días desde la conciencia. Y lo sigo haciendo hasta la fecha. Dice la literatura que no busco la perfección, porque solamente un poder superior la tiene. Y nada más busco ser un poquito mejor como fui ayer o como fui hace rato, si hablamos de minutos. Pero quiero ser un poquito mejor de como fui ayer. Y esto me lo da la conciencia. Entonces, hoy, desde aquí, desde esta conciencia que descubrí en el primer paso, porque
Me di cuenta que tengo un problema llamado codependencia porque lo viví durante 40 años y porque lo acepté porque quiero un cambio. Entonces ahí puse en práctica el primer paso. Reconozco, admito y acepto porque quiero un paz, quiero un cambio en mi vida y quiero este cambio a través de la conciencia. Ah, me quedó claro a mí cuando estudié ese primer paso. Desde la conciencia voy a empezar a trabajar. Entonces, desde la conciencia voy a empezar a cuidar mis cuatro instintos. El instinto material, el instinto sexual, el emocional y el social. ¿Por qué? Porque si en un tiempo mi instinto social no lo tenía yo equilibrado, ¿por qué? Pues porque estaba descoyuntado el instinto material, a través del instinto material y dedicarme 8, 12 horas trabajando, a veces hasta 16 horas trabajando, pues entonces, ¿cómo iba a estar mi instinto social? Mi instinto social iba a estar todo descoyuntado. ¿Por qué? Pues porque no socializaba con mi primera sociedad. ¿Cuál es mi primera sociedad? Es mi esposa, mis hijos y la familia, mis cuñados, mis hermanos, mis papás y mis abuelos. Esa es mi primera sociedad. Si ni con ellos hacía una reunión, imagínense cómo estaba tan enfermo, porque me dediqué tanto a trabajar que entonces no iba a las fiestas de mis hijos, no iba con mi esposa a las reuniones que tenía con su familia, no asistía a mis reuniones con mi propia familia, entonces mi instinto social estaba totalmente descoyuntado. Entonces ya empezaba yo a generar un enojo. ¿Por qué? Porque entonces yo empezaba a generar mi codependencia. Sí, tú sí te vas a las fiestas, te llevas a los niños, y yo aquí me quedo trabajando hasta las 10, 11 de la noche. Eso no se vale, eso es injusto. Me di cuenta que ahí trabajaba yo la codependencia. Yo creaba la codependencia. Y yo había tomado esa decisión de trabajar 16 horas. Y entonces me di cuenta que entonces yo era el culpable de lo que yo estaba viviendo, ¿no? Y luego, no conforme con esto, pues cómo estaba el instinto sexual, pues también estaba dañado, porque como trabajaba tanto, pues entonces ya llegaba yo a la cama y nada más quería yo dormir. Ya no quería yo saber de nada, como dice la canción, quería cama de otra variedad, ya nada más quería dormir, descansar, porque el hombre viene cansado, te trabaja tanto, y ustedes no me lo reconocen, son unos malagradecidos, no se dan cuenta, más codependencia. Más codependencia. Ya había yo creado una codependencia en el instinto material y ahí creaba más a través del instinto sexual, más codependencia, sin darme cuenta que yo había provocado todo esto, ¿no? Entonces ya tenía yo, a través de mi codependencia, el instinto social, el instinto material, el instinto sexual. ¿Y cómo estaban mis emociones? El instinto emocional estaba a punto, parecía hoy express. Ya nada más le faltaba un minuto para que dijeran, ya son los 40 minutos de los frijoles, apágales porque la olla va a explotar. Estaban mis emociones al borde de explotar como lo olla express. Así estaba, compañeros. Muy enojado, resentido, ya había yo creado resentimiento. Mis emociones se habían disparado muy lejos. Dentro de esta trayectoria de vida también tuvimos unas desavenencias fuertes que era tanta la codependencia, tanto lo que estaba desconectado que sí me separé de mi esposo un año, nos separamos porque yo estaba muy mal, todo lo culpaba, todo lo hacía, que ella era la culpable de todo, cuando el que había tomado las decisiones, el modo de vivir lo había tomado yo. Entonces, ¿por qué culpaba a los demás? Porque es más fácil, dice la literatura, es más fácil culpar al otro que hacerme responsable de mí. Y ahí fue cuando empecé a comprobar que yo me tenía que hacer responsable de mi vida. Y no nomás digo de mi vida física, de mi vida emocional, de pensamientos, de la toma de decisiones, que lo que yo pensaba se hacía y empecé a comprender que realmente el que estaba enfermo era yo, no los otros. Y si no estaban enfermos, yo los enfermé. Yo les fui creando esas emociones enfermas, esas emociones de resentimiento también, de enojo. ¿Por qué? Pues porque no convivía con ellos, no salíamos a ningún lado, ¿sí? Porque no pasaba los cumpleaños con mis hijos o porque ellos los teníamos siempre, no podemos salir porque por el negocio no podemos salir porque que se va a hacer esto, se va a hacer lo otro. Y entonces también yo enfermé a los otros. Yo también les fui creando emociones negativas, pensamientos de los que
Pues no lo sé todavía, nunca me lo han dicho, pero quiero pensar si mi trabajo yo mismo me los he creado, puedo pensar que también así creen los otros, los de enfrente. Entonces ahí me voy dando cuenta que sí, mi codependencia fue muy, muy grande. Que mis cuatro instintos, como dice la literatura, estaban totalmente descoyuntados. Entonces, ¿cómo podía yo decirle a los demás que estaba bien? Entonces ahí me di cuenta que yo era mentiroso y vivía en negación. Mis dos primeros defectos de carácter, con los primeritos que, que tiene el codependiente cuando inicia un curso de 12 pasos en la recuperación. Y así fue como yo empecé a conocerme. Así fue como empecé a conocer el primer paso. El primer paso me llevó hasta ese punto. Pero luego viene lo mejor. Dice, bueno, y ahora ya sé que tengo un problema. Ya me han convencido ustedes, compañeros codependientes. Ahora, ¿qué hago con esto? Y eso viene en el segundo paso. Eso lo vamos a descubrir cuando estudiemos y veamos el segundo paso. ¿Qué nos dice el segundo paso? ¿Qué defectos aparecen en el segundo paso para poder trabajar los defectos de carácter y para poder trabajar mi codependencia? Porque dice la literatura que no puedo. Solo no puedo, que necesito la ayuda de todas las herramientas que me da el grupo y las herramientas que me da la literatura. Entonces, ahorita la literatura me dio tres herramientas: el conocimiento, la admisión y la aceptación. Son tres herramientas muy, muy poderosas. Pues esto es lo que les puedo compartir de lo que es, para mí fue el primer paso. No sé, ojalá les haya servido, compañeros. Esperemos que sí. Lore, es lo que te puedo compartir del primer paso. Hola, hola, pues como siempre, mucha información muy clara y pues aquí estaremos. Ay, trabajando, de verdad. Bueno, vamos a pasar a unos minutos de preguntas y respuestas. Sí, claro que sí, Lore. Compañeros, ¿alguien quiere hacer preguntas, compartir algo? Es el momento. Sin pena, sin miedo, por favor. Que así empecé yo. Me daba mucha pena y mucho miedo. Pero es mejor hablar ahorita. O hay pura recuperación allá, Lore. A mí se me hace que hay mucha recuperación allá. Sin sarcasmo, simplemente. No, no sé, luego no se motivan a preguntar. A ver, compañeros. Ah, ya, mira, ya, levantaron las manitas. Levantaron las manos. Ánimo. Daniel, adelante. Hola, hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, te escucho Sí, claro. ¿Qué pasó? Buenas noches. Mi nombre es Daniel y soy codependiente. Pues antes que nada, Raúl, agradecerte la verdad. Yo había oído otro compartimiento, igual de primer paso, pero yo soy de la idea que cada uno de nosotros vive una experiencia para poder aceptar el primer paso, ¿no? No es la misma experiencia ni los mismos traumas, pero a fin de cuentas hay palabras que se te quedan de cada compartimiento. Entonces, ese fue mi caso el día de ahora. Hubo muchas palabras que se me fueron quedando y mucho, ¿cómo se dice? Mucho de lo que tú contaste, a mí me pasó, ¿sí? Fui muy reunente para muchas cosas y muy, muy pendejo para otras y muy abusado para otras, ¿no? Según yo, muy abusado. Entonces, pues eso fue lo que a mí me hizo derrotarme ante el primer paso desde un principio, pero cuando empecé a ver que el primer paso era, ahora sí, perdón, para la redundancia, era el primer paso que yo tenía que hacer. Recuerdo que yo ya iba según en el cuarto, quinto, yo dije, pues ya voy adelantado, pero no había hecho un buen primer paso yo realmente. Yo creo que todavía ni lo termino de hacer. Todavía por ahí hay cosas que todavía me cuestan mucho trabajo entender y aceptar, pero pues ahí voy paso a pasito. Y la verdad, pues el compartimiento estuvo muy ameno. La verdad, pues te felicito y pues te mando un abrazote y a todos ustedes,
Gracias por estar en este grupo. Gracias por dejarme participar. Muchas Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. ¿Alguien más, compañeras? Oye, padrino, otra vez, Sí, por favor, recuérdanos, ahí los defectos que encontramos en el primer paso para volverle a dar una lectura y aquí buscar en lo que buscar se en el libro. motivan, en lo que se motivan. Claro que sí. Uno de los defectos principales, los dos primeros son la negación y la mentira. Son los dos primeros. Y luego Ajá, el primer paso nombra que es el tercero, la impotencia. Soy ujú, impotente ante la conducta. Ahí está el primero, o sea, otro defecto. Luego más adelante dice que soy rebelde. Los instintos se van a revelar. Entonces, como buen codependiente, pues yo me voy a revelar a los instintos. Y luego más adelante viene que soy sensible. Tengo esa sensibilidad. No quiero que nadie me diga nada porque entonces me voy a poner como león. Y luego dice que viene la incapacidad. No tengo capacidad para resolver. No tengo capacidad para resolver. Y luego dice más adelante que también pierdo la voluntad. No hay voluntad para poder tomar la iniciativa, ¿no? Cuando yo llegué me acuerdo, bueno, cuando estábamos estudiando, en los 12 pasos me dijo el compañero, tómate, presto este libro, tienes que leerlo. Ah, sí. Ya agarré el libro y me lo puse bajo el brazo. Ese libro te va a enseñar muchas cosas que van a ayudarte para que tengas una vida mejor. ¿Sí? Ya agarré el libro y lo puse bajo el brazo. Nada más lo tomé, pero no tenía la voluntad para leerlo. Pues más adelante dice que tenemos que tener la buena voluntad. La buena voluntad es agarrar el libro, abrirlo y empezar a leerlo. Esa es la buena voluntad. Y la voluntad, pues, es agarrar las cosas y pues nomás hay tenerlas, tener por tener. Ah, sí sé que mañana tengo que ir al grupo. Ah, sí sé que mañana voy. Voy a ver. No hay voluntad. No hay buena voluntad. Entonces, la voluntad. Luego más adelante dice que somos orgullosos, totalmente orgullosos. No quiero un orgullo desmedido en el cual no necesito que nadie me diga qué tengo que hacer. Yo lo puedo hacer todo. Luego dice que más adelante que está eh, el ego, un ego totalmente desbordado, un ego que es el rey de todos los defectos, ¿sí? Y luego pues ya ahí viene, después del ego viene la falta de compromiso. No me gusta comprometerme, dice el programa al final de la literatura, dentro de los libros viejitos del AA, decía al final, nos dice, ¿qué estás dispuesto a hacer para tener una nueva vida? Y cuando yo les preguntaba a mis compañeros, ¿qué están dispuestos a hacer? Me decían, lo que sea, compañero, lo que tú me digas, lo que la literatura nos diga, lo vamos a hacer. ¿Va? Entonces, les digo, es que este momento ustedes se acaban de comprometer consigo, con ustedes mismos. No se comprometieron conmigo. Se acaban de comprometer con ustedes mismos porque la literatura les va a ir diciendo qué es lo que tienen que hacer. Y entonces yo les ponía como ejemplo, toda la literatura dice que tienes que reconocer que tienes un problema. Desde ahí ya empieza el compromiso contigo. Y entonces el compromiso no es ni con el grupo, ni con el padrino, ni con nadie. El compromiso es con uno mismo. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que mi vida sea de otra manera? Esos son los principales. Después ya se van desglosando todos los otros defectos, como la ira, como la falta de conciencia, como la falta de tolerancia, como la falta de la, la capacidad que tenemos para resolver todo. Entonces, de ahí se van desprendiendo más. Conforme vamos conociendo el programa, los vamos conociendo, los vamos viendo que va uno amarrado con el otro. Entonces, ahorita para que no le busquen mucho, con que reconozcamos estos primeros, vamos a estar bien para poder trabajar el primer paso. ok, Eso serían de padrino. Muchas gracias. a ustedes. Aquí ya tenemos una manita levantada. Bueno, Dinora, adelante. Gracias, buenas noches. Gracias por
el compartimiento. Mi pregunta es, porque bueno, yo soy una persona muy soberbia y me cuesta la humildad, me cuesta muchísimo. ¿Cómo puedo admitir esa derrota total o qué me sugiere para poder llegar a ello? Gracias. ¿Cuál es su defecto? La soberbia. ¿Sí, Lore? Sí, Lore. correcto. Sí, La sí, sí. soberbia. Perfecto. Pues mira, dice la literatura que esto es paso a paso. Ahorita la literatura nos permite que vayamos conociendo poco a poco los defectos de carácter con los que no, con los que me o me confronto todos los días. Para poder trabajar la soberbia tengo que meterme a saber tu historial, saber cómo fuiste, quién te enseñó a ser soberbio, dónde lo aprendiste, por qué lo aprendiste, cuáles fueron tus necesidades para que tú tomaras esa herramienta para utilizarla como modo de vida. Porque nosotros los codependientes a través de nuestro historial vamos conociendo cuáles fueron las herramientas que tomamos para poder integrarnos al momento en el que estábamos viviendo. Te platico un poco de mi historia. Cuando mi papá se va de la casa y se busca a su novia y se va, yo me quedo como jefe de familia. En ese momento, cuando él se va, yo me quedo como jefe de familia y entonces tengo que hacerme de herramientas necesarias que me iban a servir para poder resolver la vida que estábamos viviendo. Y esas herramientas fueron aprender a resolver las cosas, a trabajar de una manera compulsiva, como te digo. ¿Por qué? Porque éramos 5 hermanos y no había dinero, entonces había muchas carencias. Entonces, la herramienta que en ese momento a mí se me presentó fue aprender a resolver. Entonces esto en ese momento me ayudó y me sirvió mucho, mucho. ¿Por qué? Porque no tenía yo miedo para trabajar en la calle, hacer cualquier cosa con tal de ganarse un centavo. Confrontarme a los adultos. En aquel entonces, por ese mismo tiempo se muere mi abuelo y entonces yo tengo que aprender a resolver problemas de personas adultas, como ir a un ministerio público, presentarme, declarar la muerte de mi abuelo y que no, es que estás muy chico, tú no puedes hacer eso, pero luego es que no hay más, no hay gente adulta, la hija, o sea, mi mamá, pues no está en condiciones de venir Y entonces te vas confrontando y te vas metiendo en situaciones en las que tienes que confrontarlas. Y vas utilizando herramientas, no sé, seriedad, compromiso, aprender a resolver, como te digo, eso es uno de los de ellos. Y así como agarré esas herramientas, después fui agarrando otras. Esas otras herramientas fue tomar decisiones sin tomar en cuenta a los demás. Y eso pues en su momento sirve, pero te voy a platicar que después de los años y cuando empiezas a vivir con una persona, cuando yo me caso y quiero llevar esto mismo que aprendí cuando yo era soltero y lo utilicé cuando vivía con mis hermanos y mi mamá funcionó. Pero ¿qué pasa cuando yo lo llevo a mi matrimonio? No, pues olvídate. ¿Qué crees? ¿Crees que funcionó? No funcionó, porque esas herramientas eran para ese momento y esa clase de vida que yo tenía. Pero para este momento y esta clase de vida que yo había adquirido nueva, no me funcionaban. Yo tenía que compartir lo que se iba a hacer y compartir las decisiones que se iban a tomar. Y entonces había problemas. No, es que yo estoy acostumbrado, yo siempre lo he hecho así. ¿Y por qué tú vas a venir aquí a hacer como tú me estás diciendo? No, esto se va a hacer así. Entonces empezaban los problemas, los primeros roces dentro de mi matrimonio. ¿Por qué? Porque esas herramientas no funcionaban en este otro entorno. Entonces ahorita sí, en tu caso, hablar de lo que te me estás hablando, había que investigar. ¿Dónde aprendiste a utilizar esa herramienta? ¿Y por qué la sigues utilizando en este presente? Si esa herramienta la utilizaste ya hace unos años, en un pasado, porque esa herramienta la vienes arrastrando, no de ahorita, la vienes arrastrando desde hace muchos años. Por eso tienes problemas, quiero suponer, no lo sé. Pero en este presente, en esta realidad que estás viviendo, se ha convertido en un defecto de carácter. En el otro, en el pasado, era una herramienta fabulosa, pero hoy ya no. Hoy tengo que crear esa conciencia para decir, desde aquí, desde este defecto de carácter llamado soberbia, no puedo resolver la vida, ni puedo llevar una vida en paz ni tranquila. Entonces tengo que seguir estudiando y llegar a un cuarto paso, y en el cuarto paso empezar a escribir mi vida, para que encontremos el cómo, cuándo y dónde
aprendí a utilizar esta herramienta. Para eso es el cuarto paso. Para eso nos sirve hacer un cuarto paso. Para que yo identifique dónde se me descoyuntó mi vida y en dónde aprendí a utilizar herramientas que hasta la fecha me están haciendo daño. Y que hoy quiero un cambio porque quiero vivir diferente. O sea, hoy quieres aceptar que esto que estás viviendo ya no te está funcionando. Ahí es cuando entra en práctica el primer paso. ¡Oh! Primer paso, ayúdame a aceptar este defecto de carácter que me está perjudicando mi vida. Entonces lo pongo en práctica. Acepto que esta herramienta de soberbia la aprendí en mi niñez, en mi adolescencia, me sirvió, pero hoy ya se volvió un defecto que me está haciendo mi vida ingobernable. Y ahí es cuando empezamos a trabajar realmente la herramienta. Entonces, esto es paso a paso y poco a poco. Ahorita no te podría decir qué hagas porque no tengo esta capacidad, pero si tú sigues estudiando con tu grupo, tus pasos, primero, segundo, tercero y cuarto, cuando llegas a un cuarto paso y te puedo echar la mano, vamos a ver qué tienes guardado ahí en tu historial. ¿Qué te parece? Ok, sí, muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias. Bueno, aquí en el chat hay dos comentarios. Ajá. Mm, dice, no hay más ya. Dice, ¿me puede explicar nuevamente la diferencia entre reconocer y aceptar, o más bien abundar en el proceso de aceptar, por favor? Una disculpa, no puedo hablar porque no tengo privacidad. Me encantó tu compartimiento y agradezco a mi poder superior que se manifieste a través de ti. Primero es padrino. Va. ¿Cómo puede Ajá. reconocer o ahondar para que en estos términos de reconocer y aceptar? Sí, pues dice la literatura en sus inicios que los dos primeros defectos que me van a detener para no seguir avanzando es la mentira y la negación, ¿no? Entonces hoy tengo que dejarme de mentir. Cuando yo me dejo de mentir, entonces empiezo a poner en práctica el primer síntoma de la recuperación, que es reconocer. Entonces empiezo a reconocer que tengo un problema. Entonces primero tengo que dejarme de mentir. ¿Cómo estás? Ah, estoy cansado. Tengo que empezar a ponerle nombre a las emociones y a los sentimientos que estoy viviendo día con día. Cuando me preguntan a mí, ¿cómo está? Estoy cansado, estoy trabajando, estoy ocupado, estoy haciendo de comer, le estoy poniendo un nombre. O de plano, me siento muy mal, me siento frustrado, me siento enojado, tengo ira. O sea, empezarle a poner para empezar a reconocer qué es lo que estoy viviendo. Entonces ahí empezamos a poner en práctica la herramienta que nos da el primer paso, reconocer. Estoy reconociendo que hoy tengo un problema. Pero como no le hacemos caso a los dos primeros defectos que son la negación y la mentira, pues yo todos los días cuando ¿cómo estás? Ah, estoy bien, comadita. Si supiera que me duele la espalda y no la aguanto, y me duelen los pies. Y me preguntan, ¿y qué estás haciendo para que se te quite eso? Nada. Ay, se me quitará con una pastilla. Entonces también tengo que reconocer que yo no he querido ir al doctor para poder saber qué tengo y poder aliviar esto que hoy tengo en el día. A lo mejor tengo que dejar de comer ciertos alimentos, a lo mejor tengo que hacer un poco de ejercicio, tengo que cuidarme más, tengo que dejar de ver a los otros como prioridad y voltear los papeles y decir, mi prioridad ahora soy yo. Imagínate, yo ya tengo 65. ¿Tú crees que mi prioridad van a ser mis hijos que tienen 32 y tienen 27? Claro que no. Sí los quiero y los amo y estoy al pendiente, pero en esta edad de mi vida la prioridad soy yo, ¿sí? Entonces, y aún así, luego ya ando me duele aquí, me duele allá, pero tampoco no hago nada. Entonces, hoy el programa me dice, no, a ver, ya, tienes que hacer prioridad todo. Esto no, y esto dice el programa, el programa es egoísta, pero como no me enseñaron a poner en práctica esta parte de la vida, entonces todo lo quiero dar, todo, no importa que yo no coma, no desayune, no tenga ni calzones que ponerme, todo tengo que darlo, ¿no? Y dice el programa, no, el programa es egoísta, nada más es para ti. Ah, entonces este dinero es para mí, estos 20 pesos son para mí, los voy a gastar en lo que yo quiera, este pantalón que me compré es para mí,
esta tarde es para mí. ¿Por qué? Porque la voy a disfrutar, me voy a poner a jugar dominó con mis amigos, me voy a comprar un café, me voy a comer un pan. Este tiempo es para mí. Ahí sí voy a ser un poquito egoísta, porque es para mí. Esta tarde, como este momento que estamos viviendo ahorita, que estamos en la charla de la codependencia, es tiempo para nosotros. Y no me tengo que sentir ni mal ni culpable porque me lo estoy dando, porque es para mí, siempre pensando en los demás. Entonces ahí es cuando empiezo a reconocer que tengo un problema. Ahí empieza a ponerse en práctica la primera herramienta, que es reconocer que tengo un problema. Y luego viene la segunda, que es la admisión. Lo admito porque lo estoy viviendo. Estoy viviendo que no me estoy cuidando. Estoy viviendo que todo el tiempo lo vivo para los demás. Entonces lo admito. Estoy viviendo. Hoy me doy cuenta que sí, efectivamente. Todo el fin de semana me la pasé lavando, planchando, guisando, para cuando llegaran mis hijos, llegara mi marido, y todo es para ellos. Pues tengo que admitir que así he vivido durante 40 años. Entonces no puedo seguir mintiéndome. No puedo seguir diciendo que no tengo problemas, cuando sí tengo un problema. Exceso de trabajo, instinto material, trabajo, 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 trabajo. ¿Sí? Entonces ahí tengo que irme dando cuenta. Entonces ahí está el reconocimiento, reconocer y admitir. Y luego yo digo, cómo mi vida no es diferente. Cuando yo empiezo a pensar que mi vida es diferente, entonces pongo en práctica. Entonces ahora sí, acepto que esto de reconocer que tengo un problema y de admitir lo que lo estoy viviendo, esto es lo que me está diciendo que tengo que hacer algunos cambios en mi vida para que en mi forma de ser, porque lo estoy aceptando. Entonces ahí viene el cambio real en tu vida. Cuando lo aceptas, entonces viene el cambio real. Dices, ahora sí ya sé que si los fines de semana me dedico un día a hacer una cosa y la otra siguiente semana a la otra, o si empiezo a delegar responsabilidades y que cada quien lave su ropita en la lavadora y que cada quien se la planche, bueno, entonces ya estoy delegando responsabilidades porque eso es tuyo, tú lo ensuciaste, tú lo lavas y tú lo planchas. Y más si ya tienen 25 años. Entonces ahí es cuando yo empiezo a hacer cambios en mi vida. Cuando les digo, hoy no quiero guisar, hoy no voy a guisar, ¿qué quieres que compremos? ¿Pollos o tortas? No tortas, compramos tortas. Se está dando un cambio en su actuar, en su vida diaria. Eso es hacer un cambio. Eso es aceptar mi realidad, que estoy cansado. Eso es aceptar que sí, que el guisar y que estar al pendiente de la comida de los demás es vivir, es lo que estoy viviendo, es la admisión. Pero hoy quiero un cambio. Y así, cuando yo empiezo a ver esto, entonces me queda más claro lo que es reconocer, admitir y aceptar. Tengo que aceptar lo que estoy viviendo. Y ahí es cuando vamos a empezar a hacer todos los cambios necesarios para que nuestra vida sea diferente. Espero que te ayude y que me hayas entendido. Eso es lo que le puedo compartir, Lore. Sí, gracias. A ver, aquí te leo otro. Ajá. Dice, buenas noches, gracias por el compartimiento de su experiencia personal. Pregunta, ¿cuándo volvió con su esposa? Cuando volvió con su esposa, ¿qué cosas cambiaron para que pudieran rescatar el matrimonio? Cuando yo me separé de mi esposa, todavía no iba yo al grupo. Todavía estaba yo en la vida salvaje, en la vida codependiente. Me cambió la vida cuando yo empiezo a darme cuenta que empiezo a maltratar a mi hijo. Entonces empiezo a asistir al grupo de CODA. Yo oía mucho a la Moglia, no sé si ustedes lo conocen o alguna vez oyeron hablar de él. La Moglia es un médico cirujano psiquiatra, especialista en el comportamiento humano. Entonces él empezó a hablar de lo que era la codependencia y empezó a hablar de las emociones, de la problemática del ser humano, y yo lo oía todos los días. Y en una ocasión invitó al grupo CODA, que en aquel entonces estaba en Petén. Este grupo se llama Camino a la Serenidad. Él lo invitó y yo ese día tuve la fortuna de escucharlo, y fue cuando dije, están hablando de mí. Entonces dieron los teléfonos y la ubicación, y entonces yo empecé a asistir al grupo. Fue cuando ya me di cuenta que tenía yo un problema, porque ya empezaba yo a lastimar a mi hijo al mayor. Sí, con mi comportamiento, con mis reglas, con mi manera ya le digo, con mi manera de sobrevaloración de padre.
es que soy tu padre, tienes que hacerme caso porque yo lo digo. O sea, ya no lo veía como un igual, sino yo lo veía desde arriba, ahí lo veía desde abajo. Entonces ahí fue cuando yo empecé a hacer cambios. Y fue porque, y si recuerdas, fue cuando les dije que yo llegué al grupo pidiendo que me dijeran cómo podía yo hacer para corregir a mi esposa. Entonces ya después de que me senté unos 20 años, me di cuenta que sí, tenía yo que hacer muchos cambios en mi vida. Pero tuvieron que pasar todo, por lo menos los 5 o 6 años primeros tuvieron que pasar para que yo pudiera darme cuenta que el que estaba enfermo era yo. Y sí, claro que hubo cambios desde que empecé a ir al grupo, pero todavía tenía que hacer muchos cambios y muchos y muchos. Todavía en la actualidad hay que seguir cambiando los grupos porque, digo, cambios en tu vida porque lo que hiciste ayer fue de ayer, pero lo de hoy es lo de hoy. Entonces, este programa no se acaba, se practica todos los días y de diferente manera, porque todas las vivencias son diferentes, con personas diferentes, con tiempos diferentes. Lo que te pudo haber pasado en la mañana, en el año pasado, lo que te pasó ayer te puede pasar hoy en la tarde y tienes que tomar decisiones diferentes. Entonces, ese es un programa para toda la vida, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hice, asistir a un grupo y entonces empecé a conocerme y empecé a ponerlos en práctica para mí, conmigo. Empecé a trabajar la ira, que era lo que más me hacía, me detonaba. Empecé a trabajar la ingobernabilidad de querer tener yo siempre la razón. Y empecé a trabajar la impotencia de creer que todo lo sabía. Y de que las cosas se tenían que hacer como yo decía. Fueron 3 defectos. Eso es lo que te puedo compartir. Oye, padrino, ahí les puedes regalar un comentario sobre, por decir, qué cosas has cambiado tú, si cambió tu esposa o cambiaste tú. No, yo creo que yo fui el que cambié. Ellos van a seguir como son porque ellos no tienen grupo. Ellos van viviendo, van aprendiendo de los cambios, ¿sabes? Cuando te vuelves atractivo de la manera en como tú vives ahora, ellos van viendo si siguen siendo como eran antes o también ellos van haciendo un cambio. Y el cambio es gradual y van a cambiar si ellos quieren cambiar. Aquí el que tuvo que cambiar fui yo. Empecé a cambiar mis pensamientos. Por lo primero que cambié. El modo de trabajo, antes trabajaba todos los días y todo el día y no ayudaba yo en casa. Entonces yo empecé a cambiar, por decir, a atender mi cama, a lavar mi ropa, a ayudar a lavar los trastes, a recoger la casa, a ver más por los hijos, a sentarme a platicar con ella en las mañanas, tomar un café juntos o un vaso de agua caliente, sentarme con ella, hacernos más participativo con sus hermanos. Oye, me llevas aquí, me llevas allá, vamos a mi casa. Entonces empezar a hacer, pero más integrado, no como un muñeco al que tienen que llevar y se sienta, llega y se sienta y ya. No, o sea, integrarse en la plática, en la comida, en la ayuda, en lo que se va a comprar. Oye, vamos a comprar esto, sí, vamos a comprarlo. Oye, ¿y qué te parece si hacemos? Sí, vamos a hacerlo. O sea, no, no cerrarme tanto a mis ideales, sino dejar que también la gente pueda expresarse y que pueda hacer lo que ella quiere hacer en ese momento, ¿no? Porque también sí, sí, soy participativo, pero bueno, vamos a hacer las cosas como yo diga, no como tú lo estás haciendo, ¿eh? Ya desde ahí ya no hay crecimiento, porque sigo con el control. Entonces ahí aparece el control, aparecen mis ideas, aparece mi imposición, y pues entonces seguiría yo igual. Y entonces tengo que dejar que la relación fluya, ¿sí? Me dice, oye, es que yo quiero ir con mis amigas. Sí, está bien. Y me voy a ir desde temprano, está bien. Se va con sus amigas y va a desayunar, come, está con ellas, o se va con sus hermanas todo el santo día. Son los cambios que se van dando cuando yo empiezo a cambiar, cuando yo tengo una conciencia más clara, porque entonces estoy resolviendo desde la conciencia, no desde el defecto. Si yo hubiera querido resolver desde el defecto, ¿cómo me hubiera puesto? Ah, no, tú no vas a ningún lado, aquí te quedas, tienes que ayudarme, tienes que estar conmigo siempre en el negocio y en la casa. No vas. Entonces, no estoy resolviendo. O si, bueno, sí te vas, pero vienes a las 2 para que me des de comer. No, pues ¿cómo? Si se va a las 10 y quiero que regrese a las 2, no hay esa apertura. Entonces, si dejamos que la gente fluya, la vida va cambiando. Hasta ellos mismos van cambiando. Me dice el otro día, te traje un pan. Ay, pues muchas gracias, agradece que me hayas traído un pan. Sin necesidad de pedirlo.
cuando yo empecé a hacer muchos cambios en mi vida, en mi comportamiento y pensamientos, y me empecé a ocupar y no a preocuparme y no a juzgar, desde ahí empezaron a verse las recompensas que nos da el programa. El hecho de que te diga, te invito a comer, te invito a donde tú quieras comer y que te diga, te traje un pan, no, pues, quiere decir que el programa está funcionando. Si yo no hubiera hecho los cambios que hice en mi vida, yo creo que no me hubiera regalado ni la invitación a comer, ni me hubiera traído un pan. Estos son los cambios que yo hice, mi Lore. Son conmigo. Muchas, muchas gracias, padrino. Eso, ay, otra vez me recuerdas que dice uno de los axiomas, ¿no? Que empiece por mí, pero yo siempre quiero que el otro cambie primero. Ni modo, padrino. Pero bueno, aquí aprendiendo. A ver, te leo otra. Sí, Dice, no tengo privacidad, pero me ha encantado el tema, pues el primer paso es la base del programa y es el paso más difícil de aplicar, pues es claro. donde se nos desinfla el ego, que no podemos controlar nuestras emociones y ahora que empecé a trabajar los pasos, desglosando las preguntas, me ha ayudado mucho a ver mi impotencia ante la codependencia. Bueno, esa no tiene pregunta para mí. Muchas gracias. Acá viene otra pregunta, dice, no, bueno, sí, sí, viene pregunta. Dice, gracias por compartir, Raúl. Cuando trabajaste el ser el centro de atención, ¿disminuyó tu hipersensibilidad? En este caso, ¿podrías decir que la hipersensibilidad en realidad es orgullo? Y si hay tiempo, quisiera hacer otra pregunta. ¿Cuáles fueron los cambios en ti que pudieron hacer que hablaras en público? Bueno, este trae tres preguntas, pero la primera es de que dice, cuando trabajaste, el ser el centro de atención disminuyó tu hipersensibilidad. Y efectivamente, porque a través del estudio me fui dando cuenta que tenía un ego muy desbordado. Entonces, el ego siempre se va a defender. Siempre el ego va a ser, no va a permitir que se le arañe, ni que se le toque, ni con el pétalo de una rosa. Entonces, cada vez que alguien hacía algún comentario, cada vez que alguien manifestaba algo que ellos querían compartir, mi ego resaltaba esa supersensibilidad, ¿no? El sentirme, primero, ver que ese ego era el que gobernaba mi vida, porque ni siquiera era yo. Bueno, yo manifestaba toda esta manera de ser, pero era a través de que yo estaba gobernado por un ego. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir que era súper sensible porque no me gustaba que opinaran, que dijeran, que me miraran feo, que voltearan a ver, todas esas pequeñas cosas que a mí me hacían hipersensible. Comentarios pequeñitos, pero que para mí eran muy sustanciosos para luego que mi ego despertara. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar y a darme cuenta que era un ego desbordado, un ego en el que yo quería ser el centro de atención, me di cuenta que solito empezó a bajar la sensibilidad. ¿Por qué digo que solito? Porque entonces dejé de preocuparme por lo que el ego quería y empecé a ocuparme por lo que tenía que hacer. Ahí está la herramienta. Me dejo de preocupar por lo que la gente opine y me empiezo a ocupar por lo que realmente me hace falta en la vida. ¿Qué me hace falta en la vida? Me hace falta, no sé, barrer el patio, lavar mi ropa, lavar mis colchas, recoger el patio. Este, me hace falta trabajar más temprano posiblemente, ¿no? Si estoy abriendo a las 10 de la mañana, pues a lo mejor mañana ya abro a las 9. Y si tengo que hacer algún trabajo de pintura o si tengo que reparar algo en la casa, pues entonces me voy a ocupar, ¿sí? Y no voy a estar al pendiente de lo que estén hablando los demás. Ahí es cuando el ego se disminuye, cuando le das vida a tu vida. Tu vida te dice, oye, es que tienen mucho que hacer allá adentro, independientemente de las emociones, pero las emociones, queremos que la emoción repare y limpie la casa y eso nunca va a ser. El cuerpo físico es el que va a limpiar, a reparar y a ordenar todo lo que desastre que tengo en mi casa, porque así como está mi casa, está mi mente. Entonces, si yo quiero
moldear mi mente y mis pensamientos, tengo que moldear mi casa, ¿sí? Si a lo mejor yo me levanto a las 6 de la mañana, pero si cuando me levanto y no hago los arreglos necesarios como lavarme la boca, hacerme el enjuague, tender mi cama, recoger mi ropa sucia, echarla al cesto de la basura, levantarme, saludar a la gente y a lo mejor si veo trastes sucios, en lugar de quejarme, a ver, ¿sabes? Me pongo a lavar los trastes y pongo agua para el café y entonces en ese momento me dices, ay, muchas gracias. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy ocupándome o me estoy preocupando? Entonces, cuando yo pongo en práctica estas herramientas, dejo de preocuparme por lo que mi esposa no hace. Ay, no lavó los trastes. Ah, ya se le juntó, mira, los dejó, en la mañana ya tiene un tiradero. No, claro que no me voy a preocupar, porque me voy a ocupar, le voy a ayudar, porque pues, es que las señoras tienen muchas cosas que hacer y ahora hay que comprenderlas, ¿no? Y entonces una parte de eso es, pues, ahora me voy a ayudar, ¿no? Me ocupo, recojo, le ayudo un momento y si ya no hay más que le pueda ayudar en ese momento, entonces ya me bajo a trabajar. Entonces la herramienta es ocuparse y no preocuparse. Entonces la hipersensibilidad se da más cuando estoy preocupado por lo que piense el otro. O estoy atento con el oído a ver qué está diciendo. O con la mirada para ver cómo habla, cómo se dirige, cómo me veo, cómo me ignora. Esa es la hipersensibilidad. Para mí, mi experiencia. Tú tienes que ver cuándo se desata tu hipersensibilidad. Eso es en cuanto a la hipersensibilidad. ¿Y luego cuál es la otra? Dice que cuáles fueron los cambios en ti que pudieron hacer que hablaras en público. Ay, los cambios que hice en mí fue, primero, sentarme más enfrente. Tuve que sentar más enfrente, hacerme presente, hacer presencia de que sí existo, pero porque el codependiente lo primero que hace es desaparecer. El codependiente no quiere nunca que lo vean. Bueno, yo hablo de mí. O sea, imagínense, llegaba y me sentaba más atrás y me agachaba. O sea, lo que no quería era que me vieran, no quería hacer presencia. Y una parte fundamental es hacer presencia. Y hacer presencia es no nada más con la boca, hacer presencia es físicamente. Imagínense, imagínense que van a una fiesta y yo lo hice muchas veces y llegaba yo a la fiesta y hacía presencia desde el último rincón del salón. Entonces la gente, pues sí, la gente está ocupada, pero si no haces presencia pasas desapercibido. Entonces nunca te van a ver. Ah, ¿vino Raúl? Sí, yo no lo vi. No, es que estaba sentado hasta allá atrás y allá estaba solito. Yo lo invité, pero no se quiso acercar. Ah, bueno, pues ni modo, él es así, ahí déjenlo. Entonces, ¿cómo quieres participar si no haces presencia física? Entonces, cuando ya empezó a trabajar el programa, entonces empecé a hacer presencia física primero. Entonces ya llegaba y me fui acercando hasta estar enfrente. Empecé a ir a las fiestas, empecé a acercarme a la gente, no participaba. Aprendí a modular las palabras, aprendí a manejar y a controlar mi estrés, mi ansiedad, sobre todo la ansiedad. Tuve que aprender a hablar despacio porque, porque hablaba tan aprisa como pensaba, hablaba y no se me entendía y me daba pena. O sea, utilizaba la vergüenza como justificación. Ay, no, qué pena, ¿qué van a decir de mí? Entonces me empecé a dar cuenta que justificaba todo. Ay, ¿cómo me van a ver así? Ay, no, qué pena, no me bañé. Ay, no, es que la ropa que traigo no es la adecuada. Justificación tras justificación. El ser humano está compuesto por lo que somos, no por la ropa. Entonces, claro, hay normas y hay maneras, pero lo primero que aprendí fue que tenía yo que hacer presencia y a dejar de justificarme. Entonces la justificación me llevaba a la ansiedad. ¿Y si lo digo? ¿Y si me juzgan? ¿Y qué tal si lo que yo digo está mal hecho? ¿Y qué tal si qué tal no es correcto? ¿Y qué tal? Esto me llevaba a tener ansiedad, una ansiedad desmedida y a tartamudear y a no confiar en mí de lo que yo podía aportar, no de lo que sabía, a lo mejor me falta mucho por conocer, pero a confiar que en lo que ahorita les puedo aportar, les puedo ayudar. Entonces son los cambios que fui haciendo en la vida. Primero, hacer presencia física. A lo mejor no voy a hablar las primeras veces, pero voy a estar ahí, me voy a integrar, voy a empezar a conocer a la gente, cómo habla la gente, cómo se expresa, cómo desarrollan algún tema o alguna plática.
¿Qué puedo platicar? Porque luego quiero platicar cosas que no van de acuerdo a lo que están platicando. O yo me quiero hacer el chistoso, o me quiero hacer el intelectual, y entonces desde ahí no funciona tampoco. Entonces, pero sí, aprender, pero vamos a aprender haciendo presencia. ¿Cómo quiero aprender a hablar si estoy en aquel rincón y la gente que está hablando está hasta el otro rincón? Y de rincón a rincón no se escucha. De rincón a rincón no veo el comportamiento de los demás. Entonces tengo que hacer presencia y ponerme enfrente. O estar conviviendo con los demás para empezar a aprender ataque a manejar mis emociones y mis sentimientos, mis miedos, mis ansiedades. Y ya poco a poco me voy a ir soltando. A lo mejor después yo digo, sí es cierto, también yo lo viví, tuve esta experiencia también. Y la platico la experiencia cortita. Y ya empiezo a hablar en público, poco a poco y poco a poco. Pero aprende tanto el que escucha como el que habla. Entonces sí es importante aprender a escuchar para poder decir. Eso fue lo que yo hice, compañera. ¿Y la otra? A ver, déjame aquí ver. Mm, un segundo, un segundo. Sí, sí. La otra decía que si la hipersensibilidad en realidad es su orgullo. Ella se la comenté, es la que dice que somos egocentristas, tenemos un ego muy desbordado. Bueno, bueno, ya quedó. Aquí hay un último comentario que dice, la victimización es una conducta habitual en mi comportamiento. ¿A cuál defecto se le atribuye este comportamiento? La victimización, al cuarto paso, la justificación. Voy a crear herramientas para poder demostrarle al mundo que cómo he sufrido a través de la autocomiseración. O sea, la autocomiseración es parte de la victimización. Entonces, si yo me autocomisero, pobrecito de mí, la mala vida que me ha tocado, mi papá me abandonó, nos dejó cuando yo tenía 14 años, y luego tuve que trabajar y me tuve que dedicar a mis hermanos, por eso no estudié, por eso yo estoy así, ellos sí estudiaron, pero yo no. Mi autocomiseración para poderle demostrar al mundo que yo estoy así, porque tuve que entregar mi vida a los demás. Entonces es una conducta que utiliza el codependiente para no hacerse responsable de los momentos que se han vivido. Sí, porque tú pudiste haber vivido uno de los peores momentos, pero tienes que buscar ayuda. ¿Qué hiciste para poder salir de ahí? ¿Buscaste ayuda o lo utilizaste para poder justificar tu vida más adelante? Entonces ya también son decisiones de cada quien. Sí, es que como te les decía hace rato, es que es bien difícil. Te estás justificando. Es que no puedo. Te estás justificando. Es que no tengo dinero. Te estás justificando. Es que nadie me lleva. Te estás justificando. Porque no eres el niño de 5 años o 6 años que tienes que llevar al doctor o al dentista para que el doctor lo revise. Estamos hablando de que ya tenía ya es un hombre de 20 años en aquel entonces y que tienes que aprender a tomar decisiones y que tienes que ver qué es lo que tienes que hacer en tu vida para salir adelante. Cuando mi papá se va de la casa y entonces me quedo yo al frente de la familia, si yo me hubiera quedado en ese entonces que mi papá se fue y la verdad no fue mal en la vida, no pude estudiar, no pude hacer nada, pude haber sido utilizado para después cuando él viniera a podérselo reclamar en la cara, ¿no? Y decirle al mundo, vean cómo sufro por culpa de mi papá. Cuando mi papá se va y regresa 10 años después y dice, viene a visitarnos y nos dice, ay, ¿cómo están? Dice, yo creí que te iba a encontrar drogadicto, borracho, delincuente. Le digo, no, estoy en la universidad y voy a acabar una carrera profesional. Dice, mira, la tienda creció, ¿verdad? Le digo, sí, nos pusimos a trabajar. Trabajamos todos y salimos adelante. Entonces podemos ver la diferencia entre justificar, en autocomiserarse y buscar las herramientas para salir adelante. Entonces, sí tengo que estar al pendiente de mí, de cómo quiero tomar la vida. ¿Quiero dejar que el destino se haga responsable de cómo estoy yo? ¿O yo tomo la responsabilidad de mi destino? Eso es lo que le puedo compartir. Gracias, padrino. Escuchándote, recuerdo nuevamente esta parte, ¿no? De cuando los alcohólicos un día me preguntaron, mejor dinos de qué te sirve la ira y el resentimiento, ¿no?
Y También. con el tiempo, a través del trabajo, pues pude lograr entender que precisamente estaba yo justificando el hecho de no haber estudiado, el no haber, pues a lo mejor buscado otro trabajo, hecho un ahorro. Y sí es cierto, híjole, qué vergüenza cuando ya, pues sí pude empezar a ver que en realidad ya ni siquiera, tenía sentido tanto resentimiento en contra de mi padre, si no era la justificación para no hablar de las cosas que yo había dejado de hacer y pues que me iban a causar vergüenza, ¿no? Para no hablarlas. Bien, Y estás pues bien razonado. Así es, mi cosas tan querido. feas. Sí, Bueno, pues creo que aquí ya terminamos. Pues todas ponen gracias, padrito. Pues ya pues vamos muchas a gracias. pasar al cierre, padrino. Yo creo que te vamos a invitar para que después, ya en febrero, también nos compartas sobre el segundo paso. Por favor. Claro que sí, lo vamos a compartir. Muchas gracias, ¿eh? ¿Alguien Pues más, muchas gracias a ustedes. compañeras? ¿Nadie? ¿Todo quedó claro? Todo quedó claro. Tienen un perfecto primer paso. Bueno, a trabajar. Muchas gracias, padrino. Bueno, Gracias a voy a ustedes por parar la la invitación. grabación y